Estamos celebrando el domingo en el que la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, un dogma central en nuestra fe, porque creemos en un solo Dios, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Santa Misa, por supuesto, que toca este tema en sus lecturas, y vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio, que en esta ocasión, aunque estamos en el ciclo litúrgico C, que se ocupa del Evangelio según San Lucas principalmente, en esta ocasión el texto que se nos propone está tomado del Evangelio según San Juan. Quisiera que, como siempre hacemos en el programa, primero hagamos la lectura del Evangelio, de ahí pasemos a hacer su análisis bíblico y terminemos, como siempre, con un momento de oración. Quisiera que entremos en materia y para ello te pido que nos pongamos antes que otra cosa en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión nos dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye, y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Este es el texto del Evangelio que, como te puedes dar cuenta, es un texto muy breve. De hecho, ni siquiera es una perícopa completa, sino que es solamente la segunda parte de la perícopa en el Evangelio según San Juan, en la que Jesús anuncia la venida del Paráclito. El contexto inmediato, pues, de este texto que leemos en la Santa Misa es esa primera parte de esta perícopa. Y posteriormente encontramos una perícopa en la que Jesús anuncia su próxima venida y Jesús dice: muy pronto no estaré con ustedes, pero muy pronto volveré con ustedes, refiriéndose a su próxima muerte y resurrección. Y es que el contexto amplio de este texto que leemos en la Santa Misa es el segundo discurso de despedida que Jesús pronuncia en el Evangelio según San Juan en la última cena. Juan, a diferencia de los evangelistas sinópticos, en su última cena nos presenta la escena del lavatorio de los pies, y después de que Jesús despide a Judas, una vez que lo identifica, dándole un pedazo de pan mojado en salsa, y le dice: lo que has de hacer, hazlo ya, y Judas abandona el cenáculo, en el Evangelio según San Juan encontramos una serie de discursos de despedida. Este es el segundo, es ahí donde aparece este texto, y conviene entonces entender que lo que Jesús está diciendo, se lo está diciendo a los 11 que le quedaban ahí en el cenáculo aquella noche, poco antes de que lo aprendieran, poco antes de morir. Con esa visión es que Jesús está hablando y dice estas palabras. Vamos pues a revisar este texto versículo por versículo. Al principio dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Recuerda que así es como suelen introducirse los textos de las lecturas en la Santa Misa, simplemente para que no comiencen de golpe, así se les da cierta introducción. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ya sabes qué tiempo es el tiempo de la última cena. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. No, todavía no lograban entender todo, sino hasta que Jesús muriera en una cruz primero y después resucitara. Será entonces cuando podrán comprender mucho más, y todavía más aún podrán comprenderlo todo cuando el Paráclito venga sobre ellos. Entonces dice aquí precisamente Jesús: pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Vamos a ver esta parte. Dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad.
Anteriormente, poco antes, justo lo que Jesús les había dicho antes de decirles esto, era el anuncio del Paráclito. De hecho, Jesús les había dicho, es necesario que yo me vaya para que el Paráclito pueda venir a ustedes. Ahora Jesús especifica que ese Paráclito es el Espíritu Santo, porque dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad. Paráclito en griego significa el que está al lado, y eso se ha traducido al latín como advocatus, que en español traducimos como abogado, de manera que el Espíritu Santo, el Paráclito, pues es nuestro abogado, pero no tanto en el sentido del abogado defensor ante un juicio en un tribunal, sino que más bien se trata de ese abogado, ese que está al lado para consolar. Es la razón por la que se suele traducir a español este término Paráclito como el consolador, y es así como se le suele llamar al Espíritu Santo precisamente. Entonces aquí Jesús especifica que ese Paráclito al que se acaba que acaba de mencionar, pues es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y dice aquí, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Hasta la verdad plena. Me llamó mucho la atención esta traducción del texto, porque corresponde al texto en griego del Evangelio según San Juan, que nos encontramos en el Códice Vaticano y también en el Códice Alejandrino. ¿Por qué me ha puesto la atención? Bueno, lo que pasa es que revisando otros dos códices, el Códice Sinaítico y el Códice de Basa, vemos que ahí dice diferente, porque ahí dice, Él os guiará, el Espíritu de la verdad os guiará en la verdad. Fíjate cómo el misal dice, os guiará hasta, ¿cómo dice aquí? Hasta la verdad plena, hasta la verdad plena. Esto corresponde, te digo, al Códice Vaticano y al Códice Alejandrino, que así dice, os guiará hasta la verdad plena, o hasta la totalidad de la verdad. En tanto que en el Códice Sinaítico y en el Códice de Basa dice, el Espíritu de la verdad os guiará en la verdad plena. A fin de cuentas, estos códigos, a mí me llamó la atención simplemente ver de dónde procede este texto en el misal. Originalmente, bueno, corresponde pues a estos códices del Vaticano y este Códice Alejandrino. Pero, a fin de cuentas, las dos formas como está esto expresado se refieren a lo mismo, porque el Espíritu Santo últimamente va a guiar a los apóstoles, va a guiar a la iglesia en la verdad. ¿Y hacia dónde los va a guiar? Pues hacia la plenitud de la verdad. Entonces, como sea, se refieren a lo mismo, pero expresado de dos formas distintas, ¿verdad? Después dice aquí, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Vemos aquí en esta construcción que 3 veces se emplea un verbo que se refiere a decir algo, ¿no? A expresar algo, a comunicar algo, mejor dicho. Porque dice, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Hablará, comunicará. Me ha puesto la atención, así que me fui al texto original del Evangelio en griego para ver este juego de palabras realmente qué quiere decir. Y me encontré que cuando dice, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye, el verbo que aparece aquí es lalisei, así en plural, lalisei, hablará. Lalisei se refiere a pronunciar con la lengua, se refiere al acto de abrir la boca y decir algo. No tanto a las palabras que se expresan, no tanto a expresar un mensaje, no tanto a comunicar algo, sino simplemente al acto de hablar. Así es, ese es el verbo, ¿verdad? Lalisei. Pero después el otro me llamó más la atención porque dice, y os comunicará lo que está por venir. Ese verbo comunicar, como aparece en el Evangelio en griego, es anangelei. Y anangelei es el futuro de, fíjate, es interesante, vamos a partir de esta palabra, anangelei. An y después angelei. Ahora regreso al prefijo an, pero angelei significa dará un mensaje. Ángel en griego, ángelos en griego significa mensaje. Es por lo que ángel significa mensajero. Un ángel es un mensajero, porque ángelos es un mensaje. Angelei significa dará un mensaje. Pero la palabra o el verbo que aparece aquí no es angelei, sino anangelei. Y ese prefijo an en griego significa repetir. Entonces, lo que dice aquí Jesús del Espíritu de la verdad es que dice, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os
comunicará lo que está por venir es y os reiterará lo que está por venir. Anangelei significa reiterar un mensaje, repetir un mensaje. ¿Eso qué significa? Y es la razón por la que me llamó mucho la atención, porque si el Espíritu Santo está repitiendo un mensaje, eso significa que el Espíritu Santo ya no va a revelar nada nuevo, ¿te das cuenta? El Espíritu Santo ya no va a revelar nada nuevo. Y es que Jesús ya, y esto lo vemos en el capítulo 15, un capítulo antes del Evangelio que estamos leyendo en esta ocasión, que es el capítulo 16, Jesús había dicho que él ya había revelado todo lo de su Padre, todo lo relativo a su Padre ya lo había revelado Jesús. Ahora este Espíritu Santo va a reiterar lo que Jesús ha revelado. Y fíjate que algo interesante que es aquí donde empezamos a ver estas ideas que nos ayudan a entender la Trinidad. Entender toda la Trinidad de un solo pasaje de la Escritura es complicado. Se necesita realmente desarrollar una teología trinitaria sistemática tomando todos los diferentes pasajes de la Escritura que nos hablan de la Trinidad. Por ejemplo, fíjate, la aclamación antes del Evangelio es hermosa, es hermosísima. Es una doxología que aparece en el Apocalipsis que dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Al final explicamos esta doxología. Pero te digo, se necesita tomar todos los textos para realmente sacar toda la información que se pueda acerca de la Trinidad. Y en este pasaje tan breve que encontramos aquí en la misa, en este ciclo litúrgico C del Evangelio según San Juan, viendo aquí este versículo, tenemos ya algunas ideas importantes. Por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, te digo, aquí hay una ya muy importante. El Espíritu Santo no va a revelar nada nuevo. Jesús ya reveló todo lo que había que revelar. El Padre reveló mucho en el Antiguo Testamento. Jesús viene, le da cumplimiento, le da plenitud a esa revelación y además, a través del mismo, nos deja ver quién es el Padre. A través de haberse encarnado, de cumplir una misión, de anunciar un mensaje específico, Jesús nos deja ver quién es el Padre. Jesús incluso revela el nombre del Padre a través del mismo. De manera que ya conviene saber, el Espíritu Santo está tan unido al Padre y al Hijo que no va a él a aportar nada nuevo. Él no va a aportar nada nuevo. Incluso Jesús mismo lo que hizo fue darle plenitud a esa revelación. Él le dio plenitud a esa revelación, ¿verdad? No vino realmente a dar un mensaje nuevo, a cambiar lo que el Padre había dicho. No, Él le da plenitud, ahora el Espíritu Santo lo va a reiterar. Interesante aquí esta conexión de estas personas de la Trinidad que no actúan por cuenta propia, y por eso especifica el principio del Espíritu Santo, de este Espíritu de la verdad, dice Jesús, que no hablará por cuenta propia, es decir, lo que el Espíritu diga no es cosa de Él, lo que el Espíritu Santo diga es cosa de la Trinidad, no cosa de Él solo, es cosa de la Trinidad. Por eso no hablará por cuenta propia, dice, sino que hablará de lo que oye ¿dónde? Pues ahí en la Trinidad, de lo que escucha decir al Padre y al Hijo. Y os comunicará lo que está por venir. Otra vez, esto que comunicará es algo que reiterará, no una nueva revelación, sino la reiteración. Anangeli reiterará el mensaje que ya han escuchado sobre lo que ha de venir. Después dice, Él me glorificará. Así como Jesús da gloria a su Padre, Jesús glorifica a su Padre con su vida, con su obra, cumpliendo su misión. Jesús glorifica a su Padre y ahora el Espíritu Santo lo va a glorificar a Él. Y dice, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. A través de dar un testimonio de Jesús a lo largo de los tiempos, el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús y ese testimonio se va a dar a través de la iglesia que el Espíritu Santo santifica. Dice aquí que Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Y aquí otra vez este verbo de os lo anunciará. Fíjate que anangelí se traduce muchas veces como proclamar. Muchas veces en la Biblia lo vas a encontrar como proclamar. Alguien que proclama no proclama algo nuevo, más bien está repitiendo un mensaje que escuchó, un mensaje que ya se ha dicho, como en este caso. Entonces aquí os lo anunciará es reiterará el mensaje anangelí. Recibirá de lo mío y os lo anunciará. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que es de Jesús? ¿Qué es eso que es de Jesús que el Espíritu Santo va a reiterar nuevamente proclamándolo, anunciándolo? Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica.
Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de Internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Qué es eso que es de Jesús que el Espíritu Santo va a reiterar nuevamente proclamándolo, anunciándolo? Y Jesús especifica, ¿qué es lo que es de Jesús? Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, ¿qué es lo de Jesús? Todo lo que tiene el Padre. ¿Qué es lo que es de Jesús? Todo lo que tiene el Padre. Y aquí vemos nuevamente esta relación tan estrecha que existe entre el Padre y el Hijo como personas de la Trinidad. Están tan unidas que todo lo que tiene el Padre es del Hijo y todo lo que es del Hijo es del Padre. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a anunciar. Y termina el Evangelio diciendo, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Nuevamente, anangelei. Y aquí termina este texto del Evangelio. Es un texto muy interesante. A simple vista podríamos nosotros decir que es un texto complicado. Complicado para tratar de sacar ahí una teología trinitaria. Lo más que tenemos, lo más que nos ofrece este texto son algunas ideas. Esas ideas concretas de esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, que no habla por cuenta propia, sino que habla de lo que escucha entre el Padre y el Hijo, que no va a revelar nada nuevo, sino que va simplemente a glorificar a Jesús, dando testimonio de todo lo que Jesús ya ha revelado, y lo que Jesús ha revelado es precisamente a su Padre en plenitud. Y de esta manera vemos esta conexión y así tenemos estas ideas para comprender a la Trinidad. El misterio de la Trinidad, pues es un misterio realmente muy difícil de comprender. Diríamos nosotros que incluso es imposible de comprender. Es un hecho, es imposible de comprender. Un solo Dios, pero tres personas distintas. Un solo Dios, tres personas distintas. ¿Cómo es esto? Y si vemos esta doxología, es decir, esta alabanza que aparece en el libro del Apocalipsis, que sirve como aclamación antes del Evangelio, vemos que dice, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. Viendo en reversa este versículo, o esta doxología, dice, al Dios que es en el presente, al que era y al que ha de venir, en el pasado y en el futuro, es decir, al Dios eterno, al Dios eterno. Pero fíjate, ese Dios es, era y será, o sea, es el mismo, no cambia. Y fíjate, si es el mismo, si fue el mismo antes, si es el mismo en el presente y será el mismo en el futuro, el mismo, ¿eso qué significa? Que es un solo Dios, que es un solo Dios. De aquí sacamos dos cosas. Uno, que es un solo Dios, porque es el Dios que es, que era y que será. No dice aquí los dioses que son, que era y el Dios que será, no, es el mismo Dios. Entonces de aquí sacamos que es eterno y sacamos que es un solo Dios. Vamos a lo que dice antes esta doxología del Apocalipsis. Dice, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. O sea, son tres personas diferentes. Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo.
Tres personas diferentes. Y para entender esto, ¿por qué un Padre, por qué un Hijo, por qué un Espíritu Santo? Bueno, es que uno engendra, y por engendrar, porque engendra, le decimos Padre. Otro es engendrado, y porque es engendrado, le decimos Hijo. Uno que engendra, que es Padre, otro que engendra, que es Hijo. Mira, solamente existe Dios, no hay nada más que Dios, solamente hay Dios. Antes de la creación, en toda la eternidad, por siempre, solo ha habido un Dios. Ese Dios se conoce a sí mismo, no hay nada más. Antes de la creación vino en algún punto de esa eternidad. Dios se conoce a sí mismo. Al conocerse a sí mismo, lo que Dios tiene es una idea de sí mismo. Dios concibe una idea de sí mismo. Así decimos, ¿no? Cuando nos surge una idea, concebimos una idea. Entonces, Dios, lo único que hay para conocer es a Dios mismo. Al conocerse a Dios mismo, Dios concibe una idea de sí mismo. Concibe una idea. Porque la concibe es el padre de esa idea. Ahora, idea en griego se dice logos. Idea en griego se dice logos. Entonces, Dios es el padre de esa idea. Dios es el padre de ese logos. Logos en latín se dice verbum. Verbum en español se dice verbo. Entonces, Dios es el padre de esa idea que concibe. Es el padre de ese logos que concibe. Es el padre de ese verbo que concibe. Ese verbo, esa idea, ese logos, es concebido por el Padre. Al Padre porque concibe le decimos Padre. Al logos, al verbo, por ser concebido, le decimos Hijo. Entonces tenemos uno que engendra, uno que concibe y por eso le decimos Padre, uno que es engendrado, que es concebido y por eso le decimos Hijo. Ahora, el que engendra, que es el Padre, solamente engendra, no es engendrado. Entonces ese Padre no es el Hijo. El Hijo no engendra, él es engendrado. Entonces tampoco es el Padre, es solamente el Hijo. Esa relación que tienen, uno de paternidad hacia el Hijo y el otro de filiación hacia el Padre, porque están relacionados, uno por paternidad, el otro por filiación. Cuando alguien se relaciona, esa capacidad de relacionarse es lo que nos hace ser personas. Entonces, porque tienen esta relación, les decimos personas. Una persona que tiene una relación de paternidad con una segunda persona que tiene a su vez una relación de filiación con la primera. Ahí hay un padre y ahí hay un hijo. Entonces, tenemos el padre, tenemos el hijo. No hay nada más que el padre y el hijo. Todavía no existe la creación. Esto sucede en toda la eternidad. Hay un padre y un hijo. No hay nada más. El padre y el hijo se aman uno al otro. Y ese amor entre el Padre y el Hijo es lo que nosotros llamamos Espíritu Santo. En el programa anterior de Pentecostés, y si no lo viste, no te lo pierdas, creo que ha sido el programa más visto de toda Pasión por el Evangelio, yo te decía que el Espíritu Santo es el suspiro de un Dios enamorado, porque de hecho eso es. Esta palabra espíritu, en latín spiritus, fíjate hasta la fonética de la palabra spiritus. ¿A qué te suena spiritus? Te suena a un soplo, a un viento, a un suspiro, spiritus. ¿Te das cuenta? Esta palabra en latín viene del griego pneuma. Y ese griego pneuma significa soplo, significa gas, significa aire. Así como los neumáticos de un automóvil, las llantas se llaman neumáticos porque están llenos de aire, que es un gas. Esa palabra neumático viene de ese griego pneuma. Entonces este Espíritu Santo es eso, es el suspiro de amor entre el Padre y el Hijo. Por eso le decimos espíritu, por eso pneuma, por eso en griego, pues, el agios pneuma. En español, en latín, en español, pues el Espíritu Santo, ese hálito, ese soplo, ese suspiro de amor entre el Padre y el Hijo es lo que llamamos Espíritu Santo. Entonces, tenemos uno que engendra, que es el Padre, uno que es engendrado, que es el Hijo, y el amor entre los dos, que es el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque es el amor que surge entre el Padre y el Hijo.
El Espíritu Santo no engendra, entonces no es el Padre. El Espíritu Santo tampoco es engendrado, no es concebido, entonces tampoco es el Hijo. El Espíritu Santo procede de esos dos, del Padre y del Hijo que se aman. Entonces, como ves, el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Pero están todos relacionados. El Padre se relaciona con el Hijo por relación de paternidad, el Hijo se relaciona con el Padre por relación de filiación, el Espíritu Santo se relaciona con los dos por relación de procedencia. Como están relacionados, son personas, pero son personas distintas. 3 personas distintas. Y vemos aquí en esta doxología del Apocalipsis que dice: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y por atención, dice al Dios en singular, al Dios que es, que era y al que ha de venir. 3 personas diferentes son nombradas en la doxología: un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero después no dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, a los dioses que son, que eran y que han de venir. No. Habla de 3 personas diferentes, pero de un solo Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios en singular, que es, que era y que ha de venir. 3 personas distintas, un solo Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Esta explicación que te acabo de hacer, pues tiene la idea de aproximarnos a lo que es Dios. Es una manera de explicar en términos humanos lo que es Dios, lo que son esas personas y por qué les decimos así. ¿No entendiste mi explicación? No te preocupes, no te preocupes. Es, te digo, el misterio más grande de nuestra fe. Pero no importa, porque los seres humanos no solamente tenemos inteligencia para comprender las cosas. Dios nos dotó también de voluntad para entonces aceptar lo que no alcanzamos a comprender. Y lo que no alcanzamos a comprender, porque viene de Dios, lo podemos aceptar. Y aceptar de Dios lo que no podemos comprender es lo que llamamos acto de fe. El acto de fe es un acto de confianza. Fe significa confianza, en latín se dice fides, en griego se dice pistis. Esa fides, esa pistis significan confianza. Fe significa no estar seguro de que existe Dios, fe significa tener confianza. No logro entender la Trinidad, pero porque Dios me la ha revelado, aunque no la entienda, la acepto. ¿Por qué? Porque me la dijo Dios y confío en Él. Eso se llama acto de fe. Pues bien, queridos amigos, con todo esto que hemos explicado, yo creo que tenemos una comprensión más clara del misterio de la Santísima Trinidad que celebramos en este domingo. Y quisiera que ahora todo esto que hemos aprendido lo guardemos en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirijamos a la Santísima Trinidad precisamente en nuestra oración final de este programa. Una oración en la que vamos a rezar a esta Trinidad, a este misterio, ¿verdad? Tan complicado, tan inaccesible con nuestra limitación humana, pero tan cierto, porque es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una familia perfecta además. Vamos pues a hacer nuestra oración. Te pido que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Oh misterio impenetrable, siendo 3 personas tan distintas, eres un Dios único, santo y verdadero. Oh misterio incomprensible, no eres alguien solitario, sino eterna compañía. Comunidad de amor perfecto e infinito. Oh misterio incognoscible, no existe en ti el yo, sino el nosotros. No existe lo mío, sino lo nuestro. No existe mi bien, sino el de todos. Oh misterio inescrutable, un solo Dios y un solo Padre, un solo Dios y un solo Hijo, un solo Dios y un Santo Espíritu. Oh Trinidad Santísima, familia que vive en el amor, Dios que crea, Dios que redime, Dios que santifica. Bendíceme siempre en tu santo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues si te ha gustado esta oración y quieres rezar todas las oraciones que rezamos aquí en Pasión por el Evangelio, en verdad hazte de una copia de Oraciones para una gotita de agua. Te aseguro que será un recurso muy útil en esos momentos de intimidad con el Señor. Oraciones que
puedes recitar y que te darán la pauta para después quedarte a solas dialogando con Dios o rumiando algún verso de estas oraciones. En verdad, es un libro hermoso. Digo, yo lo escribí, por eso quizás te lo digo, pero de veras que me encanta y de veras que quiero que lo tengas. No que lo leas, más bien que lo reces, porque seguramente que te ayudará a acercarte a Dios en esos momentos de oración y a tener intimidad con el Señor. Pues bien, queridos amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo les deseo a todos que a lo largo de esta semana la Santísima Trinidad derrame sobre ustedes abundantes bendiciones y que también ustedes siempre recuerden ser para los demás un canal de la bendición de esa Santísima Trinidad en sus vidas. Nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo fin de semana para seguir analizando los textos del Evangelio que leemos en la Santa Misa todos los días en el programa de Radio Semillas para la Vida, en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalaVida.org. Acá nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe.